vamos a mirar el tema, la alianza, un movimiento de vida profunda. ¿Y por qué la alianza es un movimiento de vida profunda? Y es importante que nosotros de pronto nos concienticemos de esta palabra vida profunda. Algo que el día viernes, cuando en un compartir, el pastor nos pregunta ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué somos aliancistas? Y algunas personas tuvieron la oportunidad de dar sus aportes y compartir por qué ellos eran aliancistas, por qué escogieron a la Iglesia Alianza Cristiana para congregarse y para que toda su generación formase parte de ellos. Entonces, está bien que ustedes hoy se puedan hacer esa pregunta: ¿por qué están aquí? ¿Por qué escogieron a la alianza? Y que de pronto no me vaya a responder, ay, yo ni sé, o porque es la única, no debe haber unas razones, y que este mes sea el mes también del orgullo aliancista, así como entonamos nuestro himno nacional cuando estamos en otros países o en otros lugares. Ahora al entonar ese himno, Cristo solo, y la profundidad de ese himno, realmente lo podamos encarnar en nuestro ser. Mis hermanos, es nuestro fundador, Alberto Benjamín Simpson, fue un hombre realmente de vida profunda. A veces solamente miramos a Simpson por su obra misionera, pero también él nos dio ejemplo de lo que es estar arraigados en Cristo Jesús. El movimiento Alianza Cristiana y Misionera se dice que es un movimiento de vida profunda. Y él decía, una de las frases que decía nuestro fundador era, les voy a leer literalmente, abro comillas: debemos ir más profundo en Cristo para ir más allá. Debemos ir más profundo en Cristo para ir más allá. Y en primer lugar, lo que nosotros necesitamos para poder ir a otros, primero tenemos que fundamentarnos ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Necesitamos fundamentarnos. Como usted, como un discípulo, como un seguidor, usted necesita tener fundamentos y necesita arraigarse en el Señor. Ahí en Juan capítulo 15, versículo 4 al 5, vamos a leerlo. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Necesitamos una comunión permanente con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos ¿qué? Los pámpanos. Usted como rama necesita alimentarse y saciarse de esa vid. Simpson tuvo leyendo, porque le iba a una parte, porque eso es bastante, siempre es extenso, pero leyendo un poquito sobre su vida, él tuvo el modelo, me llamaba mucho la atención, porque el modelo lo tuvo a través de sus padres. Sus padres, él miraba a la mamá que todas las madrugadas se levantaba a orar. Y él miraba que la mamá lloraba. Y él, en su ignorancia de niño, pues pensaba pues, que la mamá algo le pasaba. Y lo único que él hacía era levantarse, se arrodillaba en su camita y le decía: Dios, consuela a mi madre. También él tiene la imagen de ese padre
que siempre se levantaba a orar, que siempre se levantaba a hacer un devocional y que ese devocional era extenso. Entonces, muchas de las cosas de lo que él fue espiritual que le dejaron sus padres, a ese ejemplo, a ese modelo, a esa comunión permanente que ellos tuvieron, y eso le ayudó cuando él tuvo la oportunidad de conocer a Cristo, y ahora lo vimos en el video, una sola misión: buscar a Cristo. Una sola misión. Lo primero, busque a Cristo. Entonces, lo primero, vaya. Lo primero, ¿cuál fue? Busque a Cristo. Busque a Cristo. Y miren, hay un himno que una frase de un himno que quisiera leerles. Y dice así: ahora yo tengo a Jesús. Antes suspiraba por la emoción, ahora yo quiero más luz. Antes su don yo pedía, ahora tengo al dador. Antes buscaba la sanidad, ahora es mío el doctor. Ese es el resultado de una relación con el Señor. Antes me esforzaba con pena, ahora es grato confiar. Antes creía a medias, ahora sé que Él puede salvar. Antes a Él me aferraba, ahora de mí se hace Él, Cristo en mí. Antes yo andaba a la deriva, ahora tengo ancora fiel. Antes yo creía en mis obras, ahora dejo a Cristo obrar. Antes trataba de usarlo, ahora Él me puede usar. Antes el poder yo buscaba, ahora tengo al fuerte Señor. ¿Sí? Tengo al poderoso en mí. Antes para mí mismo obraba, mas ahora es el trabajo de amor. Descubriendo entonces aquí, haremos hasta allí. Pero miren, esto es el resultado de lo que es una vida profunda en el Señor. Si permanecéis en mí, entonces Cristo va a permanecer en nosotros. Nuestro corazón, mis hermanos, debe estar anclado siempre al Señor Jesucristo, como lo tuvo el corazón de Simpson. En su biografía dice que Simpson fue reconocido y fue valorado como un hombre de oración y además un hombre de estudio de la Biblia. Cuando él era el cuarto de 4 hermanos, y resulta que los papás pasaron por una crisis económica y no tenían para darle estudio a todos sus hijos. Así que dijeron, bueno, vamos a darle estudio solamente al mayor. Y llamaron a Simpson y al hermano mayor y le dijeron: vea, papito, no te podemos enviar a la universidad, no hay plata, solamente nos alcanza para darle al hermano mayor. Pero él, Simpson, a los 16 años ya tenía el llamado de Dios y sabía que se debía capacitar y preparar para servirle a Dios. Él simplemente asintió con su cabeza y le dijo al papá: papi, yo pues solamente le voy a pedir un favor. ¿Será que me puede permitir al menos ir a estudiar y yo con los recursos que doy, porque en ese entonces que te graduaba de bachiller podía dar clases, con esos recursos que obtengo dando clasecitas particulares, yo puedo ir a estudiar? Porque el que no iba a estudiar tenía que quedarse trabajando en el granero, solamente iba a ir el hermano mayor. Sin embargo, los padres aceptaron eso porque también tenían claro
desde un principio, y como lo vimos en el video, en su bautizo, que él fue bautizado para servir a Dios, ¿sí? ¿Y para qué? Que sea un niño. Que el pequeño niño se convierta en un hombre de Dios. Esa era la frase. Que el pequeño niño se convierta en un hombre de Dios. Y esa fue la frase profética que recibió Simpson en su bautismo. Entonces, Simpson desde un principio, como les decía, ya empieza esa dependencia absoluta en Dios. Y saber que lo que él iba a hacer, lo que él tenía, como una canción que me gusta mucho también, todo se lo tenía que deber ¿a quién? A Dios. No iban a ser los recursos de sus padres, ¿sí? Ay, mi mamá y papá me van a pagar la universidad. No, era Dios. Y él empezó a depender absolutamente de Dios. Y gracias a esa dependencia, Dios le usó. Porque ese es el resultado, mis hermanos y mis hermanas, cuando aprendemos a permanecer en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice aquí el versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que en mí permanece y yo en él, lleva ¿qué? Poco, mucho fruto. Lleva mucho fruto. Ese es el resultado. Nos podemos fructificar abundantemente, mis hermanos. Pero debemos aprender a permanecer en el Señor, tener la dependencia absoluta en Él, dejar a un lado la autosuficiencia, dejar a un lado la rebeldía, el yo sí soy capaz, yo sí puedo. Él dijo, Cristo, solo Cristo, Cristo en mí, y lo cantamos. Y lo cantamos. Y ahora la biografía decía, si él se diera cuenta todo lo que ha pasado después de su muerte, podríamos escuchar, no fui yo, ¿fue quién? Cristo en mí. Y para que usted, hermano y hermana, empiece, y yo también, ¿sí? Empecemos a vivir a Cristo en nosotros, es necesario la cruz. Es necesario la cruz. Es necesario que usted y yo tomemos la cruz. Es necesario que usted y yo muramos y que Cristo viva en nosotros. Primer paso de una vida profunda está fundamentarnos de todo discípulo, fundamentarnos en Cristo, permanecer en Él. Y vamos con el segundo paso, segundo punto, por la hermana Patricia. Yo les continúo diciendo, mis hermanos, como el título lo dice, una vida profunda en Cristo. Yo sé que no es fácil porque no la vamos a vivir en nuestras propias fuerzas, amén, mas sí en el poder del Espíritu Santo. Y el segundo punto tiene que ver con esa vida profunda en Cristo, una vida en el poder del Espíritu Santo. Una vida profunda en el Señor Jesucristo debe evidenciar el poder del Espíritu Santo como respaldo. Ese respaldo que solo puede dar el Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Como lo decía, ahora 15 días que tuve la oportunidad nuevamente de predicar, y el tema era anhelando la llenura del Espíritu Santo. Y mis hermanos, no es casualidad. En la vida cristiana no hay nada de casualidad. Es Dios mismo a través de su Espíritu Santo hablando cada día a nuestros corazones. Amén. Bueno, hay unos textos bíblicos, yo voy a leer rápidamente. Vamos al libro de Zacarías, profeta menor. El tiempo es oro. Zacarías capítulo 4. Zacarías 4:6, dice así la palabra del Señor. Entonces respondí y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice,
no con ejército ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, vemos esa recomendación que nos hace Dios en su palabra, que no va a ser en nuestra propia fuerza. Y nuestro fundador Alberto Benjamín Simpson también tuvo esa oportunidad de reconocer que solo en el poder del Espíritu Santo, solo con la unción, solo con la llenura, solo con el respaldo del Espíritu Santo podría hacer la tarea que Dios le había encomendado. En el libro El Poder de lo Alto, que tuve la oportunidad de escuchármelo porque se encuentra en audio, allí pude observar que él aprovechó, nuestro fundador, el doctor Alberto Benjamín Simpson, él aprovechó ese recurso del Espíritu Santo, él aprovechó ese respaldo. Mis hermanos, déjenme decirles que ese respaldo no estaba solamente en Alberto Benjamín Simpson, ese respaldo es hoy también para cada uno de nosotros. Y no estaba solamente en el Antiguo Testamento, lo encontramos también en el Nuevo Testamento. Vamos a ir rápidamente al libro de Lucas. Lucas capítulo 24, versículo 49. Fue una promesa que el Señor Jesús le hizo a sus discípulos y por ende nosotros hoy somos sus discípulos. Amén. ¿Cuántos discípulos de Cristo hay aquí en esta mañana? Gloria a Dios, porque somos sus discípulos. Tanto en el Antiguo Testamento dio esa promesa que no es con espada, no es con ejército, no es con fuerza, no es con poder humano, sino con el poder del Espíritu Santo. También en el Nuevo Testamento lo dio a sus discípulos, diciendo de esta manera. Lucas capítulo 24, versículo 49. He aquí yo os envío la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto, de ese poder de lo alto que solo el Espíritu Santo puede darlo a nuestras vidas, mis hermanos. En Zacarías capítulo 6 nos dice que no es con nuestra fuerza humana, sino con el Espíritu Santo. La vida cristiana profunda no la podemos vivir en nuestras propias fuerzas, sino a través del poder del Espíritu de Dios. No la podemos vivir en sabiduría humana. Muchas veces nos confiamos, hemos ido a una universidad, hemos ido al seminario, hemos ido a un instituto, ya tengo sabiduría, ya tengo conocimiento, ya lo puedo hacer. El conocimiento, la sabiduría, la inteligencia es necesario y de ninguna manera estoy en contra de ello. Si cada día nos podemos capacitar mejor, hagámoslo para servirle al Señor. Pero no nos olvidemos que es solo a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios puede tomar esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento, esa inteligencia que hay en ti y en mí y lo puede usar para que seamos una bomba de tiempo en sus manos. Amén. En Lucas, Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado y les ordenó que se quedasen en la ciudad de Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto, que era la promesa del Padre para cada uno de nosotros. Nuestro fundador Alberto Benjamín Simpson fue convencido que solo a través del poder del Espíritu Santo y el bautismo, la llenura, la santificación, como lo habla en uno de sus pilares, Cristo solo santifica. Y esa santificación, cuando él la mencionaba, él se estaba refiriendo a esa unción, a esa llenura, a ese mover, a ese respaldo que el Espíritu Santo de Dios puede dar en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Solo a través del Espíritu Santo, mis hermanos. Esa vida profunda que como aliancistas queremos tener, solo lo podemos lograr a través de la llenura, a través de la unción del Espíritu Santo. Un misionero, un evangelista, un pastor, un maestro, no puede ir a hacer la obra solo. Y si va solo, ya tiene una derrota garantizada, porque solo es a través del poder del Espíritu Santo de Dios. Vida profunda en los aliancistas, una vida profunda, no solamente decir, yo tengo una vida profunda
porque de pronto tengo 50 años en la vida cristiana. Yo llevo una vida profunda porque nací en un hogar cristiano. Yo llevo una vida profunda porque ya fui egresado de la Universidad X, del seminario, del Instituto Y o Z. No, mis hermanos. Hoy más que nunca yo, Lida Patricia, estoy convencida que solo a través del poder, a través del respaldo del Espíritu Santo podemos hacer la tarea. Y una tarea que agrade, porque no solamente ir a hacerla, mis hermanos. Yo creo que por mucho tiempo quizás predicamos, nos subimos a un púlpito, hicimos una cantidad de cosas, pero de pronto para que nos viesen a nosotros, ¿no? Para que me vean que yo sí puedo, para que vean que yo también soy capaz, para que vean que yo también fui al instituto, para que vean que yo también fui egresada en la universidad, que yo también soy llamado, para que vean que yo también nací en un hogar cristiano y tengo fundamento y tengo bases profundas en el Evangelio. Entonces, por lo tanto, pastor, a mí también tienen que darme oportunidad. No, Señor. De pronto, por muchos años hemos estado en ese error. Pero déjenme decirle, mis amados hermanos, con todo el respeto que usted y yo nos merecemos, y lo digo para mí misma, porque la palabra de Dios es un arma de doble filo que penetra allá, pero también me penetra a mí. Y primeramente me habla a mí antes de predicarla. Déjeme decirle, mi amado hermano, con el respeto que usted se merece, con los años de vida cristiana que usted lleva, si usted no se dispone a lograr del Espíritu Santo, no va a pasar nada con usted, no va a pasar nada conmigo. Puede venir una persona que tenga poco tiempo en la vida cristiana, pero que se dedique, pero que le dedique tiempo, pero que le dé al Espíritu Santo el lugar que se merece. Y esa persona Dios podría hacer grandes cosas en esa persona. Y de pronto nos vamos a quedar aterrados. Pero caramba, fulano de tal apenas llegó a la iglesia y ya el Señor lo está usando con sanidades, con liberaciones, con restauraciones. Déjeme decirle, mi amado hermano, que la obra no es de hombre, no es de poder humano, no es con fuerza, no es con conocimiento, es con la unción, es con la llenura del Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, damos muchísimas gracias a Dios. Y en conclusión, uno de los objetivos de este libro de Alberto Benjamín Simpson, del poder de lo alto, es que nosotros, Simpson lo pudo mirar de esta manera, que todos los creyentes reconozcamos al Espíritu Santo, reconozcamos su respaldo, reconozcamos que solamente Él puede hacer la tarea por cada uno de nosotros. Si tú y yo, mi hermano, queremos vivir una vida profunda, si cada día podemos profundizar, si cada día queremos profundizar en una vida de discipulado, en una vida de conocimiento, en una vida de orar, en una vida de unción, debemos hacerlo solo a través del obrar del Espíritu Santo. No nos olvidemos, mis hermanos, que no es con fuerza, que no es con poder humano, sino con su Santo Espíritu. No nos olvidemos que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos que se quedasen allí en Jerusalén hasta que fuesen investidos del poder de lo alto. Y muchas veces nosotros hemos querido salir corriendo a hacer la tarea, cuando nos hace falta lo más importante. Pensemos por un momento, tú y yo, que de pronto quizás tengamos prisa de servirle al Señor. Tú y yo que de pronto tienes anhelo de salir a hacer la tarea, que sientes llamado evangelístico, que sientes llamado para misiones, que sientes el llamado para el ministerio pastoral. Detengámonos un poquito a pensar. ¿Verdaderamente he sido investido del poder de lo alto? ¿Verdaderamente el Espíritu Santo de Dios está obrando en mi vida? ¿Soy amigo del Espíritu Santo? ¿Siento su respaldo? ¿Siento su poder? ¿Siento la unción del Espíritu Santo? ¿Lo siento cada día? ¿O de pronto de vez en cuando? ¿O me siento solo? ¿Nos sentimos respaldados por el Señor? Antes de ir a hacer la tarea, antes de correr, detengámonos a pensar por un tiempo. Pero no nos quedemos allí solamente pensando. Patricia me dijo que pensara y me voy a quedar toda la vida allí. No. Pensemos y actuemos. Y si
verdaderamente no tenemos y si verdaderamente nos está haciendo falta esa unción, vamos a ese lugar secreto en el cual podemos pedirle al Señor que en su gracia derrame sobre nosotros una doble porción de su presencia. Seamos llenos de su espíritu, seamos llenos de su respaldo. Aprovechemos, mis hermanos, el recurso que tenemos, como lo aprovechó nuestro fundador Alberto Benjamín Simpson, que era, que es y será el respaldo del Espíritu Santo de Dios en cada una de nuestras vidas, para que podamos salir corriendo a hacer la tarea, para que podamos responderle al Señor con el llamado que nos ha hecho, porque yo sé que Él le ha hecho un llamado a cada uno de nosotros y un llamado específico para trabajar en su obra. Antes de salir corriendo a responderle al Señor, no nos olvidemos, mis amados, que necesitamos esa cobertura, necesitamos esa llenura, necesitamos ese respaldo que solamente Dios puede darnos a cada una de nuestras vidas por medio de su Santo Espíritu. Dios les continúe bendiciendo. El tercer punto, la señorita Joyce Alessandra. El Señor continúe bendiciendo. Lo que decía la hermana Patricia, lo que decía la hermana Magali, el Espíritu Santo también es necesario para cada área de nuestras vidas. Hay una frase que yo he acuñado en los últimos meses, se la repito mucho a los adolescentes, que son con quien yo más hablo, y es imposible ser atropellado por un camión y quedar igual. Es imposible que a mí algo gigantesco me caiga encima y yo siga caminando como si nada. Y de esa misma manera es imposible ser atropellado por el amor de Cristo, por la inmensidad de Cristo, y yo seguir siendo la misma persona. El tercer punto es la obra misionera, máxima expresión de la vida profunda en Cristo. Y yo me atrevo a decir que si yo no me apasiono por compartir a Cristo, es porque yo no soy uno con Cristo. ¿Por qué? Porque si yo soy uno con Cristo, me identifico con Cristo en lo que pienso, en lo que hablo y en lo que actúo. Y quizás Cristo no está aquí, pero en los evangelios podemos leer cómo era Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Y entonces, yo pienso como Cristo. Cuando yo veo una necesidad en las personas, pienso, ¿cuánto necesita esa persona a Cristo en su vida? Y yo hablo y digo del amor, de la salvación que hay en Cristo, de los recursos que Cristo ya ganó por nosotros. Y actúo como Él actuó y en lo que Él nos mandó a hacer. Hace como 3 años yo hablaba con un adolescente de la importancia de ir a evangelizar. Y llega y me dice, es que yo no tengo el llamado a evangelizar. Y yo le decía, ¿y quién dijo que eso era con llamado? Fue el último mandato de Cristo en la tierra. Antes de ascender al cielo, ¿qué dijo? Por tanto, ir y hacer discípulos. Mateo 28, del 19 al 20. Así que yo no necesito que alguien me llame y me diga, vea, Joyce, tiene que evangelizar. Porque si yo soy una con Cristo, yo quiero hacer lo que Cristo hizo. Y ahora decía la hermana Magali, hay que llevar la cruz. ¿Y qué significa esa cruz? Identidad con Cristo. Identidad de que yo sé que en mis fuerzas no puedo. Identidad de saber que me he equivocado siendo Joyce y necesito de alguien mayor. Pero no solamente para cuando me conviene. Es integral. Cristo es un ser integral. En cada área de mi vida se debe reflejar Cristo. Porque uno da de lo que tiene. Uno da de lo que tiene. Entonces,
Por eso la vida misionera es una máxima expresión de la vida profunda en Cristo. Porque si soy uno con Cristo, hago lo que Él hizo y hago lo que va a hacer. Cuando se le pidió a Simpson que indicara los principios de la alianza cristiana y misionera, expresó puntualmente que la alianza cristiana, la obra que estamos condecorando, 100 años, representa una fe absoluta en lo sobrenatural y en un Dios sobrenatural. Representa un cristianismo que es absoluto, que atrae a aquellos que creen algo así y lo creen con todo su corazón, su alma y sus fuerzas. Ser cristiano es ser imitador de Cristo. Y cuando uno es uno con Cristo, uno ve a una persona en la calle enferma y uno cree que puede recibir salvación de Dios. Yo les comento, cuando yo veo, por ejemplo, a un homosexual, a un niño, que yo lo veo confundido porque está confundido, yo solamente me pongo a orar. Yo voy en el mío, yo digo, Padre Santo, que seas tú mostrándole el camino. Pero porque es algo que sale de su ser. Porque Cristo no vino a condenar. No es como que, como yo leo la Biblia en la iglesia, usted se va a quemar. No. Es pensar como Cristo pensaba. ¿Cristo se pasaba señalando a la gente? No. Y me encanta lo que decía Simpson, es que hay que creer absolutamente en lo sobrenatural, que es Dios el que puede hacer la obra. Porque como decía también Patricia, nunca voy a ser yo, nunca va a ser con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Y si yo tengo ese Santo Espíritu de Dios, ¿por qué no creer que va a haber sanidad? ¿Por qué no creer que Dios puede convertir las vidas? Ay, ese muchacho que salía en la esquina que siempre está robando, ¿yo qué le voy a hablar a él? Si él conoce de Dios, ¿será que conoce? Recuerden lo que dije al principio, es imposible ser atropellado por un camión inmenso y era igual. Y es imposible ser atropellado por el Espíritu Santo, por el amor de Cristo y seguir siendo las mismas personas. Entonces, leemos el versículo que nos llama a esta vida misionera, esta máxima expresión de la vida profunda en Cristo. 2 Corintios 10, del 15 al 16. Reina Valera dice: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Dios habla hoy, dice, y no nos gloriamos de los trabajos que otros han hecho, saliéndonos de nuestros límites. Al contrario, esperamos poder trabajar más entre ustedes, conforme ustedes vayan teniendo más fe, aunque siempre dentro de nuestros límites. También esperamos extendernos y anunciar el Evangelio en lugares más allá de donde están ustedes, pero sin meternos en campos ajenos, para no gloriarnos de los trabajos que otros han hecho. ¿Qué quiere resumir estos dos versículos? Que nos gloriamos en decir la Alianza Cristiana y Misionera tiene 100 años y está en 88 países. Ahora bien, de esos 88 países, ¿cuántos hemos impactado nosotros? ¿Cuántas vidas hemos impactado nosotros? Cuando salimos a evangelizar y uno ve otra iglesia evangelizando, uno se gloria a Dios porque es la misma iglesia de Dios. Pero no debemos conformarnos con que, ay, por mi casa está tal misión, ellos evangelizan, entonces que lo hagan ellos. Porque recuerden, es la máxima expresión de la vida profunda. Es que si yo estoy con Cristo, yo quiero hacer lo que Él hizo. Yo quiero actuar, pensar como Él actuó. Entonces, sin extenderme más, si nosotros aún tenemos problemas,
si aún no nos hemos convencido de la importancia de hacer misiones, de la importancia de compartir el Evangelio, es porque no estamos siendo uno con Cristo, hermanos. Porque uno da de lo que tiene. Es imposible dar lo que yo no tengo. Es imposible pararme aquí y ponerme a aparentar. Porque tarde que temprano me voy a enojar y van a ver quién soy yo. Tarde que temprano me va a dar hambre y van a ver quién soy yo. Y así mismo somos nosotros. Si usted todo el tiempo, y esta es una reflexión que le dejo, ¿de qué está hablando usted todo el tiempo? ¿En qué está pensando usted todo el tiempo? Usted ve noticias y usted qué dice, esto se va a poner peor porque la Biblia lo dice. ¿Y usted cómo actúa? ¿Usted qué piensa? Como decía la hermana Magali, en este mes, siempre que recordamos a nuestro fundador, dicen que él tenía un globo terráqueo y que él lo abrazaba y que él oraba y le decía a Dios que le mostrara dónde ir, porque era una persona apasionada por las almas. Allí en el video documental no lo decía, pero cuando Simpson renunció a la presbiteriana fue porque le querían monopolizar el evangelio. Él iba a las calles a llamar a la gente pobre para que llegara a la iglesia. Y los ricos decían, no señores, que esas cosas no son para ellos. Y había tanto amor en su corazón, tanta compasión, que renunció. Y aquí hemos visto por años, no sé si en el resto del mes veremos, que tenía problemas económicos, pero era la pasión que lo impulsaba. Como dice la canción, su amor nos impulsa y no nos podemos callar. Entonces, es momento que comencemos a mirar qué tan cristianos somos. ¿Qué significa ser cristiano? Un cristiano es un imitador de Cristo, es un seguidor de Cristo. Nos hemos quedado en la idea de solo creer, no, es ser imitadores. ¿Y cómo fue el ministerio de Cristo? ¿Cómo fue la vida de Cristo? Nos gloriamos en 100 años la alianza en Colombia, nos gloriamos de más de 40 años la alianza aquí. ¿Y dónde están los frutos, hermanos? Terminamos con la pregunta, ¿dónde están los frutos? Los frutos de ese aliancista que ha decidido meterse, profundizar en el Señor, porque como lo acaba de decir nuestra hermana, que el resultado de esa vida profunda es la llenura del Espíritu Santo, pero también es tomar esa conciencia, esa compasión por las almas que se están perdiendo. Miren, nuestro fundador a los 32 años aproximadamente, dice que él, yo tengo acá, en 8 años de ministerio, cuando la primera vez que lo nombraron, a los 21 años, no tenía 35 años, tenía 21 años. 21 años, apenas iniciando la universidad, el seminario, y ya después pasaron 8 años, o sea, a los 29 años, él ya había establecido 750 nuevos miembros, se habían convertido, ¿sí? O sea, tuvo 750 miembros. Y yo decía, Dios mío, ¿cuánto yo me he ganado para Cristo? Y la hermana nos estaba preguntando ahora, bueno, ¿usted cuánto se ha ganado? De todos esos miles que aliancistas, ¿cuántos de esos miles, cuántos usted ha ganado? ¿Cuántos usted ha ganado? A los 35 años, Simpson en la calle 13, cuya pasión era el amor por los necesitados, había alcanzado 1000 inmigrantes italianos. 1000. Súmele.
usted y yo, ¿cuántos hemos alcanzado el último? Estamos a junio, 6 meses, mayo, ya es junio. ¿Cuántos han alcanzado ustedes este año? ¿A cuántos le han compartido? Y decimos que somos aliancistas. ¿Me comparte el logo? Para las personas nuevas. Algunos dirán, bueno, ¿y eso qué significa? Entonces acordar un poquito. ¿Qué significa ese logo? ¿Qué significa esa cruz? ¿Qué significa la jarra? Y aquí hemos tratado 3 pilares, nuestros pilares aliancistas. ¿Sí? Cristo nuestro Salvador. Reconocer a Cristo como ese Salvador, pero también es proclamar a Cristo como ese Salvador. Y cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador, como el todo de mi vida, empiezo a vivir esa vida profunda. Cristo mi sanador, mi santificador. ¿Sí? ¿Qué es cuál? ¿Cuál es? A ver los aliancistas de sepa. A todos. Bueno, ¿qué significa entonces la cruz? Cristo mi Salvador. ¿Sí? Y entonces la copa es Cristo mi santificador. Ahí hay una confusión entonces. Pero entonces como que lo está olvidando, ¿no? Tenemos que repasar. Y Cristo nuestro santificador, Cristo nuestro, y la cruz, la corona, el rey que viene pronto. Y ese es el 4º punto que me corresponde a mí. Cristo, nuestro rey que viene pronto. Esa vida profunda predica ese Cristo, la obra misionera, predica ese Cristo que viene pronto. Esa vida profunda me concientiza de que somos peregrinos, de que ya muy pronto ya no seremos parte de esta tierra, del afán que hay para que todos conozcan a Cristo Jesús. Maranata. Maranata. Sí, mi hermano, Maranata. Y esa era la prédica de los primeros cristianos. Ese afán por cada día vivir conforme a la luz de la palabra de Dios. Pero que no solamente esa verdad la conociera yo, sino que también otros la conocieran. Y ahora, yo recordaba a nuestro fundador, abrazaba el globo mientras decía, Señor, uno más para Cristo. Y ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. Sanador. Listo. 14:6 dice: vi volar por el medio del cielo. Sí, es ese, ¿no? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. ¿Para qué? ¿A quiénes? A los moradores de la tierra. ¿Y a quién más? A toda nación. ¿Y a quién más? A toda tribu. ¿Y a quién más? Lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El Apocalipsis, este capítulo 14, presenta, ¿sí? Trata de la restauración y el crecimiento del reino de Dios sobre la tierra
en los últimos días. Hermanos, estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días, ¿cuánto lo creen? Pero a veces no pareciese que lo creyésemos ni lo vivimos. Porque si lo creyésemos, lo predicaríamos y lo diríamos. Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y su afán para que su familia, para que su vecino, para que el círculo donde usted se mueva, también conozcan esta verdad. Amén, mis hermanos. Entonces, vimos 4 puntos. Les retomo: la vida profunda en Cristo está fundamentada, ¿sí? Fundamento de todo discípulo de Jesús, y debe de ser el vivir, el permanecer en Él. La vida profunda en Cristo es una vida llena del poder del Espíritu Santo, y que ese es poder del Espíritu Santo quien me moviliza a compartir a Cristo, ¿sí? A vivir esa obra misionera y también concientizarme de ese gran acontecimiento que es la venida del Señor. Y por eso cantamos, Marlene, Cristo solo es nuestro anuncio. Así que vamos a entonarlo mientras se preparan los músicos. Usted allí donde está, vamos a responderle a Dios. Si tal vez usted todavía no se ha identificado como aliancista, o si dice ser aliancista, pero no estamos viviendo esta vida profunda que el Señor nos manda, y no solamente aliancista, yo creo que como cristiano. Tal vez usted no sea aliancista, tal vez usted sea acusada, esté asistiendo a otra iglesia y hoy nos visita aquí, pero por el solo hecho de ser seguidor, por el solo hecho de ser un discípulo de Cristo, usted y yo estamos llamados a cada día a aferrarnos más a Él. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos estas verdades y la necesidad, Señor, que tenemos cada día de anclarnos a ti, oh Dios. Padre, reconocemos, o dígale usted, hermano, si usted no lo reconoce, no lo diga, pero yo lo diré. Señor, yo reconozco, Padre Celestial, que no he vivido la vida que tú quieres que lleve. Padre, que he sido muy parcial, que he sido muy inconstante o muy superficial, Padre amado. Señor, perdónanos, oh Dios. Padre, perdónanos por ser esos cristianos a medias tintas, por ser esos cristianos de la secreta. Perdónanos, Señor, porque nos hemos avergonzado de ti en nuestro círculo social donde nos movemos. A veces nos ha dado vergüenza decir que somos cristianos, o simplemente nuestros hechos, o simplemente nuestras acciones han demostrado lo contrario. Padre, perdónanos, Señor. Padre, ayúdanos, oh Dios, a entender, a saber que sin ti nada podemos hacer. Señor, yo quiero estar arraigada a ti, Señor. Ayúdame, Señor, a permanecer en ti, a depender de ti, oh Dios. Padre Santo, que todo lo que haga, que todo lo que diga, pueda entender que es por ti, que necesito de ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre de la gloria, bendito Rey, a cada día desear esa llenura tuya, Señor, a desear tu llenura, que podamos decir
Que cada uno de nosotros decidamos morir al yo, morir a nuestra carne, morir a aquellas cosas que están opacando el obrar de Cristo en nuestras vidas. Oh Señor, aquí estamos. Padre Santo, queremos rendirnos una vez más. Hermanos, y si es necesario hacerlo, y si el Espíritu Santo te lo guía a hacerlo, hazlo en esta mañana. Ríndete a Él, ríndete a Cristo, ríndete a Él, para que puedas decir como también lo dijo el apóstol: no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y que cada uno de nosotros no solamente pueda hablar de ese Salvador, sino que pueda tener su Salvador. Amén. Que no hablemos de ese sanador, sino que cada uno haya experimentado la obra sanadora, la obra santificadora, la obra salvadora de Jesús en su vida. Amén. Que esa experiencia de Cristo en usted sea una experiencia genuina, sea una experiencia verdadera, y que usted pueda hablarlo, pueda proclamarlo